¿Les sirve las clases grabadas y las hojitas que le mandamos? ¿Los ayuda? Sí, Un montonazo. Sí, profe, muchísimo. Bien, yo por mi mejor. parte vi Sí, un casi montón. todas las clases de vuelta. Sí, yo las prácticas, cuando tenía alguna duda, volví a verlas para que me quede más claro también, sí. Perfecto, no es una obligación volverlas a ver, simplemente la pregunta era si lo que hacíamos, si esto de grabarles, mandarle las hojas como cosas adicionales le servía o no. Porque me parece que es importante. ¿Recuerdan qué habíamos definido como corolario, no? El corolario del baricentro decía que el momento estático para todo eje que pase por el baricentro necesariamente tiene que ser nulo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos establecido el baricentro como un punto en el cual asumíamos como concepto teórico todo el área concentrada. Y decíamos que el momento estático de toda la figura respecto de un eje genérico cualquiera era igual al área total concentrada en un punto por la distancia respecto de dicho eje. Claro, si el eje pasa por ese punto, no hay distancia de por medio. Y aparece una definición importante, la vuelvo a remorcar para que no quede sin llegar a comprender. Yo en todo momento tengo que recordar que el momento estático respecto a un eje que pase por baricentro siempre da nulo. Y eso me va a ayudar porque hay algunos casos, como este, por ejemplo, que dice, si una figura presenta eje de simetría, dice, esta figura tiene un eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Bueno, un eje de simetría es un concepto relativamente simple. Dice, este eje es un eje de simetría en tanto y en cuanto yo tenga una estructura, y lo muestro con las dos manos. Tengo esta estructura, dice, yo concibo un eje de simetría cuando al abatir una parte de la estructura hace coincidencia con la otra mitad. Para después buscar aplicar este concepto de simetría y reducir la carga de trabajo en una estructura cargada, voy a necesitar dos cosas. Por un lado, que desde lo geométrico haya coincidencia. Pero además, el estado de cargas, al darse este abatimiento, también tiene que coincidir. O sea, no me alcanza con que media figura abatida encuentre coincidencia, sino que requiere, para que la simetría exista, que las cargas actuantes en un lado y las cargas actuantes en el otro, abatidas sobre el eje, coincidan. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque van a ver que ciertos reticulados tienen esta particularidad. Si yo calculo la mitad del reticulado, la otra mitad da igual. ¿Por qué? Y porque es simétrico. Y para la simetría, y tiene que ser geométricamente igual, cargado simétricamente. Si ese concepto se entendió, a veces puedo abaratar el trabajo reduciéndolo a la mitad. Ahora tengo una pieza que presenta eje de simetría y me meto a volver a encontrarme con el problema que estoy estudiando. Ahora no tengo cargas, ahora no tengo materiales. Ahora lo único que tengo es la sección transversal y me encuentro que si yo tomo un diferencial de área y planteo otro diferencial de área, tal que este diferencial de área, y me fijo una terna referente como para poder darle nombre, digo, bueno, por acá está uno de los ejes, por acá está el otro de los ejes, este es el eje Y, este es el eje Z, con lo cual, perdón, me equivoqué de terna. Este es el eje X y este es el eje Y. Nosotros estamos en terna izquierda. Este es X y este es Y. Con lo cual lo que diría es que a una distancia menos X encontré un diferencial de área. Pero como la pieza presenta simetría, a una distancia X también encontré un diferencial de área. Y si analizo lo que le pasa a estos dos pedacitos de área respecto del eje de simetría, encuentro que el momento estático de estos dos pedacitos da 0. Pero si eso lo llevo
a otra posición cualquiera, es decir, cambio el y, cambio el x, ahora tengo un x' por acá. Este caso es negativo, pero por el otro lado me encuentro con un x positivo y ahora tomo dos diferenciales de área, encuentro que de nuevo estos dos diferenciales de área respecto del eje de simetría dan momento nulo. Si lo extrapolo, podría encontrar que la mitad de la figura respecto de la otra mitad de la figura generan un momento nulo respecto del baricentro. Entonces, ¿qué podría establecer? Perdón. ¿Qué podría establecer? Podría escribir algo así como, bueno, si tengo una pieza que tiene eje de simetría, lo primero que podría concluir es esto. Dice, una primera conclusión que podría llegar es, todo eje de simetría de pieza contiene al baricentro. No sé dónde está, pero lo que sí sé es que es un punto del eje de simetría. Y eso más o menos se entiende, porque lo que yo podría establecer es que el momento estático respecto del eje Y de toda la figura es igual a 0. O si quieren, el momento estático respecto del eje de simetría de toda la figura es igual a 0. Eso es todo lo que dije. Podría sacar una segunda conclusión. Son pequeños detalles que abaratan el trabajo. Y una segunda conclusión, podría decir, toda sección que presente centro de simetría, y ahora vemos qué es eso de centro de simetría, el baricentro coincide con dicho punto. O sea, imagínense que ustedes tuviesen una sección, un tubo. Un tubo sería una sección circular anular. Dice, bueno, una sección circular anular. Dice, bueno, en este punto aparece un centro de simetría. ¿Qué es un centro de simetría? Dice, bueno, todo eje que usted tire pasante por ese centro de simetría se convierte en eje de simetría. Entonces usted cambia la dirección de ese eje y dice, si usted lo cambia, también se convierte en un eje de simetría. Entonces, como tiene que ir perteneciendo a cada eje de simetría que usted configure, necesariamente puede concluir que el baricentro coincide con el centro de simetría. Dice, bueno, podría ser que en vez de trabajar con una sección anular, trabajase con una sección maciza. Dice, el anular lo que tenía es que yo tenía esta pieza, era todo lo que tenía de sección. En la maciza, a diferencia de eso, lo que tengo es toda esta pieza, trabajando como sección entera ahora. Dice, pero esa pieza también presenta centro de simetría. Bueno, si presenta centro de simetría, coincide con el baricentro. Hay un tercer caso, menos usual que estos dos. Este es usual, el anterior también es una herramienta útil. Este es una herramienta que vale la pena contarla, pero digamos, es poco usual. Dice, el centro de figura. Mario, hay chicos que están esperando para entrar. Ah, sí, le quería decir eso, disculpe. Sí, cómo no. ¿Por qué hoy están todos tratando? No era habitual que yo tuviese que admitir. Bueno, no, con la cuenta de la Facu entrabas directo, no sé qué pasó hoy. Por eso no sé. Yo entré con la cuenta de la Facu.
Tal Sí, cual, a no. mí A mí me pareció raro que tenga que pedir solicitud con la cuenta de la facultad, no sé por qué pasó. sí, a mí me pasó con todas las reuniones de Meet que tuve en la facultad hoy, que con la cuenta de la facu antes podía entrar de una y ahora no. No importa, hacemos ese trabajo, pero me llamó la atención que tenía que darle autorización para que ingresen. ¿Qué es una figura que presenta centro de figura? Dice, bueno, un rombo, por ejemplo, un paralelogramo. Esas figuras presentan centro, un rombo, un paralelogramo, presentan un centro de figura. ¿Por qué es un centro de figura? Porque si yo trazo las dos diagonales donde se intersectan ambas diagonales, defino un punto y ese punto es el que se conoce como centro de figura. Acá está el centro de figura. Ese centro de figura, que no es lo mismo que un centro de simetría. Ahora, cualquier eje que pase por acá no es eje de simetría. Dice, vamos a tratar de demostrar que coincide con el concepto de que ese centro de figura es a la vez baricentro. ¿Por qué? Y porque lo que nos vamos a permitir es pararnos y decir, si yo tomo un diferencial de área por aquí, que está a esta distancia, podría encontrar, manteniendo esa dirección, a la misma distancia. Uno la llamaría distancia 1, la otra la llamaría menos distancia 1, y acá encontraría un diferencial de área y un diferencial de área. Si eso mismo lo repito en cualquier otra dirección y trazo otra dirección, y se toma un diferencial de área distante una distancia menos de 2 a una distancia de 2, se vuelve a verificar que estos dos diferenciales de área no generan momento estático y por ende puedo concluir que este centro de figura coincide, lo remarcamos, centro de figura coincide con baricentro. ¿Es de mucha utilidad? No, siempre conviene saberlo. Quizás el que es más útil es un cuarta conclusión que podríamos sacar, y esa cuarta conclusión dice, si usted trabaja con dos figuras, o sea, tiene una figura que la puede particionar en figuras de baricentros conocidos. A ver si lo podemos escribir. Si la sección se puede separar en secciones de baricentros conocidos, el baricentro de la sección total está sobre la recta que une los baricentros parciales. Bueno, a ver si lo podemos explicar. Lo que digo es, imagínense que ustedes tienen una T. Bueno, si yo esta T la particiono, yo, como son rectángulos, conozco la posición del baricentro. Entonces, lo que voy a hacer es particionar la T utilizando, por ejemplo, este eje de partición. Dice, bueno, por un lado tengo esta porción cuyo baricentro se encuentra donde se cortan ambas diagonales. Acá está el baricentro de la sección 1. Esta es la porción área 1. Pero a su vez divido la parte de abajo y digo, bueno, la parte de abajo, esta que tengo acá abajo,
que es otro rectángulo, también conozco su baricentro, dice su baricentro está acá. Y lo que manifiesta esta expresión es que se encuentra el baricentro entre estos dos baricentros. Ese baricentro, que es el baricentro de la figura total, se ubica acá. Y además está a decir de que se aproxima a aquel que presente mayor cantidad de área, es decir, hay una relación directa de las distancias con respecto a las áreas que intervienen, ¿no? Yo, como dato del problema, sé de antemano cuánto vale esta distancia porque las medidas de esta sección son datos de mi problema, o sea, esta distancia D es dato. Es dato porque conozco las dimensiones del perfil. D es dato. Con lo cual yo podría decir que D es igual a D1 más D2. Y como por el otro lado, yo sé que el momento estático con respecto al eje que pasa por baricentro, es decir, volvamos a poner nuestra terna. Acá está el eje X y acá va a aparecer el eje Y. El momento estático respecto del eje X de toda la figura, si G es el baricentro, lo escribo acá, digo, el momento estático respecto del eje X de toda la figura, es decir, para que se entienda lo que quiero decir es, estoy sacando el estático de esta figura, dice, el momento estático de toda esa figura respecto de G es 0. Entonces, lo que sé de antemano es que, bueno, que menos, por llamarlo de una manera, lo que está para arriba lo llamo negativo, lo que está para abajo lo llamo positivo, a 1 de 1, tiene que ser más a 2 de 2, tiene que ser igual a 0. Fíjense que lo que estoy asumiendo es concentrar el área 1 en G1 y el área 2 en G2 y manifestar el momento estático de esos dos rectángulos verde y celeste a través de concentrar el área y multiplicar por la distancia del baricentro al eje en cuestión. Y de acá yo podría sacar entonces una relación para tratar de establecer cuánto es de 1, cuánto es de 2. ¿Por qué? Y porque de acá yo podría decir que, por ejemplo, de 2 sale como de 1 y acá aparece la relación A1 sobre A2. Y si ahora me permito insertar en la primera, la segunda de las ecuaciones, lo que podría hacer es volver a la primera y en la primera digo D es igual a D1 y reemplazo D2 y me queda D1 a 1 a 2. Con lo cual esto sería A2 a 1 a 2 arriba y abajo me quedaría 2. Y esto sería por D1. Es decir, que podría establecer sin mayor problema que la distancia D1 sacada de acá es una parte de la distancia total D. Claro, esto sería A2 sobre la suma de las dos áreas en juego, por D. Y de ahí despejé, como A2, A1 son datos, D es dato, pude despejar cuál es la distancia para ubicar el baricentro. Proporción muy parecida a la que se da cuando tenemos una viga simplemente apoyada con una carga concentrada en un punto cualquiera. Igual. Se ve así como antes era, digamos, la reacción en A es igual a la distancia B sobre la longitud por la carga. Acá es lo mismo. La distancia ahora es igual al área de la otra sobre la área total por la distancia que hay en juego entre un baricentro y el otro. Otro caso que podemos ver, que es muy parecido a este, pero que tiene otro enfoque, sería si yo tomo una sección rectangular,
Digo, esta es la sección rectangular y para ubicar el baricentro de esta, digo, bueno, ese baricentro donde se cortan las diagonales encuentro el baricentro de esta. Dice, bueno, ese baricentro más o menos está por acá. Ese es el baricentro 1. Ahora resulta ser que esta sección no es completa, sino que acá presenta un agujero. Entonces, acá aparece un baricentro G2. Supongamos que están alineados formando esa línea. No esa línea. Por acá pasa una línea. Lo que quiero marcar es que el área que estoy considerando es esta. Tengo una pérdida de sección, ahí no me falta la sección. Y lo que tengo es esa pérdida de área y me encuentro así. Entonces, según la premisa que establecimos, está entre G1 y G2. Está sobre la recta que une G1 y G2. Pero miren una diferencia que pasa con respecto a esta. Acá quedó contenida entre G1 y G2, pero si miran este ejercicio, al tener acá una pérdida de sección, es decir, una suerte de área negativa, y ahora si yo les pregunto dónde está G2, ¿qué dirían? ¿Dónde está el G total? ¿Queda contenido entre G1 y G2 o está por fuera? Recuerden, a esta área la podemos llamar área 1 y a esta le podemos llamar área 2 o si quieren menos área 2 porque es un área negativa que vino a restar a esa sección. Dice, miren, necesariamente va a estar por fuera, del otro lado de G1, sobre la recta, pero del otro lado de G1, dice, acá va a estar el baricentro. Y la relación de distancias, bueno, la relación de distancias puedo seguir aplicando lo que ya aprendí. O sea, puedo aplicar las expresiones anteriores para formular esa idea. Pero lo importante es ver que antes me quedó contenido entre G1 y G2, ahora me queda por fuera de G1 y G2. Y me queda más cerca de G1 que de G2, desde ya. ¿Dudas? Les hago una presentación de un problema porque nosotros tenemos secciones circulares. Entonces, hay un momento que conviene estudiar lo que se conoce como el sector circular. Entonces, los invito a estudiar el sector circular. ¿Qué es un sector circular? Es una porción de un círculo. Dice, bueno, voy a tomarme esta porción de este círculo, esto es de radio constante, y me voy a tomar esta sección. ¿Por qué hago un detenimiento acá? Dice, bueno, porque es conveniente repasar de qué se trata la condición de coordenadas polares, es decir, cómo usamos las coordenadas polares. Fíjense un detalle. Tal cual yo planteé la terna, acá encontré un eje de simetría. Es decir, sé que el baricentro de este sector circular tiene toda esta superficie, toda esta, para que se entienda, es todo este sector, y estoy tratando de encontrar dónde se encuentra el baricentro. Entonces, para encontrar ese baricentro, sé que está sobre el eje de simetría. ¿Por qué lo puse sobre el eje de simetría? Porque yo profeso dije, bueno, esta distancia de acá hasta acá la tomo con un ángulo alfa y esta de acá hasta acá la tomo como un ángulo alfa. Es decir, son iguales. Acá lo que tengo en juego es un radio exterior puesto acá de figura y si me planto a buscar un pedacito de área por acá, lo que podría decir es que si tomo un pedacito de área, acá tengo un pedacito de área. Ese es el pedacito de área que voy a estudiar. Voy a tratar de ver cuánto vale este diferencial de superficie para tratar de expresar
¿dónde queda el baricentro? Hago un dibujito auxiliar afuera para que no nos empaste la imagen. Dice, esa es la pieza que quiero estudiar. Este elemento es muy pequeño. Entonces, como ese elemento es muy pequeño, yo podría asumir que, bueno, la distancia que va de acá hasta esta posición, hasta la mitad de ese pedacito de área, de ese diferencial de área, lo podríamos llamar un R. ¿Por qué? Porque mire, la distancia entre este punto y este punto lo voy a llamar diferencial de un radio. O sea, muy, pero muy pequeño. La otra cosa que voy a usar es este ángulo para tratar de encontrar en función del ángulo cuánto vale este segmento que tengo acá. Porque si pudiese definir ese segmento que llamaré diferencial de L, podría llegar a escribir que el diferencial de área que estoy buscando es igual al diferencial de radio por el diferencial de L. Pero a su vez, si se fijan, ese diferencial de L, dado lo pequeño que es, lo podría escribir como R, es decir, ese radio menor al radio externo, por el diferencial de θ. Y ahí tendría expresado el diferencial de área. Si yo, para empezar, quisiese sacar el área sería el integral del diferencial de área. El diferencial de área hemos visto que lo podemos plantear de esta manera. Bajémosle un poquitín para que no se empaste. Dijimos que era el diferencial de área, es decir, esto extendido a todo el área que estoy analizando, no era más que el diferencial de R que multiplica a R por el diferencial de θ. Entonces, Profe, si perdón que ahora, lo interrumpa. sí, Avisaron por el grupo de WhatsApp que hay alguien esperando. No sé si. bueno, hagámoslo entrar, ver todo, no son uno, que son un montón. A ver si lo puedo poner acá. Cuestión de que si lo pudiese ver en pantalla, más chiquitito, no hace falta que lo vea tan grande, pero con que vea que hay alguien que me está pidiendo entrar, lo pongo de manifiesto. Ustedes siguen viendo la pantalla principal, ¿no es verdad? Ahora sí, profe. Sí, sí. Entonces lo que digo es que tengo una doble integral. Esta integral va entre 0 y R. Y esta integral, bueno, en este caso va entre alfa y si quieren, si trabajo con esto, o uno lo llamo alfa, al otro lo llamo menos alfa para darle algún significado. Y de acá podría tratar de sacar esa solución. Dice, por un lado es R cuadrado sobre 2. R cuadrado sobre 2 es la primera de las integrales. Que multiplica, bueno, tengo alfa y menos alfa, como alfa y menos alfa son iguales, dice 2 veces alfa. O sea que el área es R cuadrado por alfa. Y hasta ahí no hay problema. Ahora, cuando quiero sacar el momento estático, voy a buscar el momento estático referido al eje Y, porque respecto del eje X no tiene sentido, ya sé dónde está el baricentro. El baricentro, sé que es un punto que está por acá, montado sobre ese eje está el baricentro, y yo lo que estoy tratando es de encontrar el baricentro de algo pasó acá, ¿hay alguien espera? No. Una tarea más para este pobre profesor. Ahí está. Está sobre esa posición, está sobre el eje de simetría. Lo que necesito es sacar momento estático respecto del eje Y para poder establecer cuánto es esta distancia que podríamos llamar X sub G. Esa es la que desconozco. Si yo pudiese venir acá y plantear que A por X sub G, ahí esa es la definición de estático. El A ya lo tengo calculado, dice, acá ya tengo el A de esto es R cuadrado
alfa que multiplica a xg, vamos a seguir manteniendo el color violeta, a xg, ahí lo tengo, dice, bueno, ahora tendría que sacar el momento estático. Para sacar el momento estático, y lo que necesito es, si yo defino la distancia que va de acá hasta esa posición intermedia, esta de acá, la llamé R minúscula, a mí lo que me interesa es conocer esta distancia, a ver si se logra ver, esta distancia, que es la proyección que tiene eso. O sea, lo dibujo acá, yo tengo R, pero lo que quiero es, respecto de este eje, que es mi eje Y, conocer cuánto vale esa distancia. Esa es la que quiero conocer. Si a mí me fijan cuánto vale este angulito, no sé, tita. Dice, ese angulito vale tita. Entonces, si este angulito que tengo acá respecto de esta posición es el que yo llamé, no, es el que yo llamé tita, esto es tita, entonces tita está acá, ahí está tita, ya se empezó a empastar, y lo que yo estaba buscando, que es este segmento de acá hasta acá, es R coseno de tita. Entonces voy a sacar el momento estático como R minúscula coseno de tita que multiplica el diferencial de A. Ahí está, extendía toda la distancia del diferencial de A al eje que estoy considerando en mi caso el eje Y. Y lo que hice fue, bueno, plantearme un ángulo tita, planteé un radio intermedio cualquiera interno de pieza, no me fui contra el contorno para darle más generalidad, y dije, bueno, si este es tita, este que está acá también es tita, es R por el coseno, ese abatimiento me da la distancia. ¿Alguien no comprendió? ¿Lo expliqué bien? ¿Me siguen? Ahora lo único que voy a hacer es cambiar R coseno tita y vengo y juego con la expresión que tenía antes del diferencial de área. Decía el diferencial de R por el diferencial de L, y el diferencial de L lo había cambiado por R por diferencial de tita. Ahí está, esto lleva doble integral. Una de las integrales va entre 0 y R, y otra de las integrales va entre alfa y menos alfa. Para barrer todo ese sector circular, que es lo que a mí me interesa. Con lo cual, si sigo en esta construcción, si estamos de acuerdo que ese es el resultado, ahora ya puedo desprenderme de eso y digo, este es R cuadrado alfa, que multiplica a la incógnita de mi problema, la distancia baricéntrica, y eso va a ser igual, fíjense, me queda, por un lado, este término y este término, me dicen entre 0 y R. Entonces eso es R cubo sobre 3. R cubo sobre 3. Y el segundo término me dice la integral del coseno, ese coseno de alfa o coseno de tita, acá le cambié el nombre, este es coseno tita, bueno, la integral del coseno, si yo no me equivoco, es el seno. Entonces me va a quedar seno de tita entre alfa y menos alfa. Alfa y menos alfa. ¿Muy bien? O si quieren, esto lo podríamos expresar como R cubo sobre 3
que multiplica a 2 veces el seno de alfa. Y de acá tratar de sacar XG ya es relativamente simple, porque ahora lo que tengo que hacer es eliminar términos, para lo cual lo que podríamos decir es que este R cuadrado con este R cubo se va a ver simplificado, me va a quedar un R. Muy bien, me queda arriba, me queda R. Me va a quedar un 2/3, porque ese se me va, un 2/3 de un R, estaba viendo si había alguien que quería entrar, no, 2/3 de R, y ahora me queda seno de alfa, y abajo me aparece un alfa. Ahí está. Sí, bueno, acá está la expresión. Para jugar, si ustedes quieren, si alfa fuese 45 grados, es decir, esto es un cuarto de la circunferencia, estamos de acuerdo que esto es igual a pi sobre 4. Eso me permitiría tratar de calcular cuánto vale x sub g para esa condición, donde ahora esto es 90 grados. ¿No? Ese ángulo es de 90 grados. ¿Por qué? Y porque ahora podría ser 2/3 de R que multiplica a seno de 45, raíz de 2 sobre 2, y abajo me quedaría pi sobre 4. Pi sobre 4. Con lo cual podríamos simplificar algunas cosas, con este se va, y me aparece 4/3 de R, dice el resultado sería 4/3 de raíz cuadrada de 2 por R. Y si hago una cuentita de qué da eso, dice, hago una cuenta, me pongo acá y hago una cuenta. 4 por raíz de 2 dividido 3. Faltaría el pi, ¿no? Por eso, en algún lado me faltaba el pi. Yo sabía que un pi me tenía que llevar de arrastre, pero el pi me lo comí. Dividido pi acá abajo. Vamos a levantar este. No. Acá. Este término, tratemos de mudarlo un poquitín para arriba. Ahí está, ahí quedó hermoso. Y ahora aparece el pi acá abajo. Dividido pi. Entonces, le hago dividido pi. Y pi está acá abajo. Y dice, eso me quedó 0,6 de R. Para que tengan una idea de dónde queda. Me parecía interesante contar esto de coordenadas polares, no porque sea crucial, pero para que tengan una somera idea de cómo trabajarlo. Porque para ver que la vamos a tener que usar, estas coordenadas polares desgraciadas las vamos a usar alguna vez. Bueno, ¿qué vimos hasta ahora? Los momentos de primer orden, vimos el baricentro y ahora estamos en todas condiciones para abordar los momentos de segundo orden. Entonces, estos son un conjunto de definiciones que arrancan así. Dice, si yo tengo una terna referencial por acá, en donde esto es X y esto es Y, y yo tengo una figura genérica cualquiera, que es esta. Tomo un pedacito de área por acá. Y lo que hacía era, si multiplicaba por esta distancia, una vez, era estática.
si multiplicaba por esta distancia una vez, era el estático. Bueno, ahora voy a hacer una cosa. Voy a llamar momento de inercia, que es uno de los momentos de segundo orden. Está dentro de ese rango. Momento de inercia. Cuando defino de esta manera, dice, un momento de inercia va a ser el siguiente. Momento de inercia Jx va a ser, en vez de trabajar con una distancia, voy a trabajar con i cuadrado diferencial de a. Y a eso lo llamo momento de inercia. Si hubiese querido hacerlo respecto de la otra dirección, el integral extendía toda el área de x cuadrado diferencial de a. Pero, ¿qué es importante de esto? Bueno, en principio, ¿cuál es la unidad que lo gobierna? Fíjense que es un área por una longitud cuadrado. Quiere decir que esto es longitud a la cuarta. Entonces, los momentos de inercia, ¿se acuerdan? Los momentos estáticos eran centímetro cubo. Estos van a ser centímetro cubo, metro cuarta, perdón, centímetro cuarta, metro cuarta. Pero fíjense un detalle. Si yo analizo el signo, dice, el signo de este problema puede tener solo este signo, solo signo positivo. ¿Por qué? Porque la distancia, sea positiva o negativa, al elevarla al cuadrado se convierte en positivo y el área siempre es un momento positivo, es un valor positivo. Bueno, dicho esto, ahora vamos a proceder a definir, sobre la base de lo anterior, ¿qué entendemos como momento centrífugo? El momento centrífugo va a vincular respecto de los dos ejes. ¿Tienen que ser necesariamente ortogonales? No. Pueden ser dos ejes de cualquier dirección no coincidente, porque si no sería un solo eje. Acá los tenemos ortogonales, en general nos van a servir los ortogonales y llamaremos momento centrífugo respecto del X y respecto del Y, si fuesen otros ejes U y B cualquiera, no ortogonales, sería exactamente igual. Dice, va a ser el producto de las distancias, es decir, X por Y por diferencial de A. Y acá de nuevo, si analizo la longitud, va elevada al cuadrado. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que cuando miro el signo, analizo el signo, a diferencia del anterior, este signo puede ser positivo, cero o negativo. Eso me habla de que esta herramienta, como tal, va a ser un auxiliar para calcular alguna otra cosa. En general, el centrífugo no es algo que yo me ponga a usar en forma permanente. Bueno, hay uno más. Dentro de esta lista de nómina de elementos, hay uno que se llama momento polar. El polar viene a ser respecto del eje que no está en el plano, es el que está fuera del plano, es el eje que está acá. Es el eje Z y dice cuánto es el momento de inercia referido al eje Z. Dice, bueno, ese momento usted tendría que trabajar con esta distancia que está acá. Si usted pudiese definir esta distancia y la llama D, dice el polar, no va a ser otra cosa. Este es el momento de la JP, sin ninguna connotación política. Dice, es el valor de D al cuadrado por diferencial de A. ¿Y qué unidades tiene? Dice, bueno, este tiene longitudes también elevadas a la cuarta y tiene como signos, dice, bueno, signos solo tiene positivos. ¿Por qué? Y porque sea cual sea el D, aunque el D tenga signo, al ir elevado al cuadrado se convierte en positivo y solo aparece este signo. Dice, acá aparece solo positivo. Y acá aparece solo positivo.
Si la terna origen, es decir, la terna XY, fuese una terna ortogonal, si esto se diese que estos dos son ortogonales, yo podría decir tranquilamente que d cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Nosotros vamos a usar generalmente ternas ortogonales y no vamos a usar otra terna que no sea ortogonal, salvo en algún caso que nos pudiese llegar a ser de interés trabajar con algún momento centrífugo. Pero en líneas generales, en el 99,999% usamos ternas ortogonales. O sea, d cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Con lo cual, si observan, si yo esto lo ingreso acá, me queda que esto es la integral. Extendía todo el área de x cuadrado más y cuadrado, y esto es diferencial de a. Y ahora, si lo desacoplo, me queda x cuadrado diferencial de a lo largo de todo el a, y cuadrado diferencial de a lo largo de todo el a. Ahí dice, entonces el polar lo puedo obtener como la suma de los momentos de inercia referido a los ejes x e y. Sí, puede, y creo que no tiene mayor dificultad. No sé si lo logré transmitir con claridad, pero no hay otra cosa en juego. Son un conjunto de definiciones, no muy difíciles, pero son un conjunto de definiciones que necesariamente tengo que ver, porque no tengo otra manera. Hay una más, que dice, ¿qué es lo que se conoce como radio de giro? Como lo vamos a usar este radio de giro, podemos prescindir de él, tampoco es que es crucial. Sí son cruciales los otros elementos que hemos visto, pero si yo ahora me pongo a ver qué es el radio de giro, el radio de giro, como lo anterior, es una mera definición. Dice radio, lo podemos poner en mayúscula, radio de giro. El radio de giro se define como una distancia. Entonces, yo voy a definir el radio de giro. Estoy acomodando. Pensé que me estaba haciendo. El radio de giro respecto del eje X como elevado al cuadrado, como el momento de inercia referido al eje X dividido el área. Vamos a bajarlo un poco para que no se nos pise uno con el otro. Y si quisiese definir el radio de giro al cuadrado, fíjense que tiene que darnos unidades homogéneas. El radio de giro no es más que una distancia. Es una distancia ficticia que utilizo como una herramienta que por ahora no tengo idea para qué lo utilizo. No importa, ya va a ver para qué lo utilizo. Se puede definir como Jx sobre A, Ji sobre A. Bueno, dicho esto, el radio de giro va a dar siempre positivo. Y ahora hagamos algún pequeño ejercicio que nos pueda empezar a ayudar a entender un poquito más esto. Por ejemplo, ya tenemos un conjunto de definiciones y ahora vamos a tratar de calcular cuánto vale el momento de inercia respecto del eje X y respecto del eje Y de una figura, la más simple que se me puede ocurrir. Dice momento de inercia de la sección circular, de la sección rectangular. Momento de inercia de la sección rectangular. Ahí está. Eso es lo que quiero calcular. Quiero calcular este valor. O sea, me voy a meter por acá para ver si lo puedo sacar. ¿Y qué hago? Bueno, me plantifico una terna. Dice, yo puedo una terna por acá. Y acá voy a ubicar otra vez. Todavía no sé por qué, no hemos visto todavía, pero más adelante vamos a ver por qué la metemos la terna hasta hacerla coincidir con el baricentro de la sección. Por ahora no lo hemos hecho y lo dejamos ahí
para buscar a ver si puedo encontrar el fundamento de eso. Entonces, acá tengo donde a esto lo defino como B, a esto lo defino como D, y tengo establecida la terna con la que voy a trabajar. Y quiero sacar el momento de inercia. Entonces digo, bueno, quiero sacar el momento de inercia respecto del eje X. Bueno, esa definición decía que si usted toma un pedacito de área cualquiera y calcula la distancia respecto del eje X, a esa la llamará Y. Si calcula la distancia respecto del eje Y, a esa la llamará X. Y entonces esto será la integral extendida a todo el área de I cuadrado diferencial de A. Y como esto es la integral extendida a todo el área de I cuadrado, pero el diferencial de A lo puedo escribir como diferencial de X por diferencial de Y. Bueno, dice, no, espere, entonces sáquele acá esa integral porque aparece una doble integral. Dice, aparece una integral que va entre 0 y D, pero aparece una integral que va entre 0 y B. Me quedó muy pegado una cosa a la otra, pero podemos todavía, estamos a tiempo de bajarla una gotita. Cuestión de que esto arrastre, me va a quedar una puntita de la I por ahí, pero ahora la traemos. Esta pieza de ahí la traemos para que venga para abajo. Y ahí la tenemos un poco más acomodada. Con lo cual, esto va a ser igual a I cubo sobre 3. Dice, es I cubo sobre 3 que varía entre 0 y D. Y acá me aparece un X que varía entre 0 y B, con lo cual arribo a que esto es B de cubo 3. Si en vez de calcular ese JX hubiese intentado hacer el JY, lo que tendría es la integral extendida a todo el área, pero ahora en vez de Y cuadrado, X cuadrado diferencial de A, y arribaría una cosa parecida sobre 3. Arribaría una cosa parecida, salvo que en vez de B de cubo sería dB cubo. Dice dB cubo sobre 3. Perfecto. Dice, ¿y si quisiese el polar? Dice, bueno, si usted lo que quiere es calcular el momento de inercia polar, y se podría aplicar esto, el concepto de que es la suma de estos dos valores, Jx, Ji, para no ponerse a calcular esta distancia que va a ser más engorrosa. Recuerden, el polar es un valor que va a tener incidencia cuando trabajemos con el momento torsor. ¿Por qué? Porque nos va a interesar el eje de mi barra como eje referente y entonces vamos a buscar la inercia respecto del eje de barra. Bueno, si vengo acá y recuerdo esa condición que tenía antes, ahora lo que podría decir es que me quedó B de cubo más dB cubo y me aparece un 3 abajo. Y creo que no tiene mayor dificultad. Con lo cual, podría decir que esto es B por D sobre 3. Y acá me queda D cuadrado B cuadrado. No se me ocurre que pueda llegar a una expresión más compacta. Así como hicimos esa, podríamos buscar cuánto vale los momentos de inercia, pero en vez de una sección, una de las secciones que usamos, porque lo usamos y lo usamos mucho, es el momento de inercia de una sección circular.
usamos este momento de inercia de la sección circular, se usa. ¿Dudas de los desarrollos? Creo que no son desarrollos complicados, son expresiones que elevan al cuadrado, no tiene mayor dificultad. Me dice, si yo tengo una sección circular, esta es mi sección circular, y me dicen, ¿cuánto vale el momento de inercia referido al eje? Acá está el baricentro de mi sección, ¿cuánto vale referido al eje X? ¿Cuánto vale referido al eje Y? Y dice, mire, ese va a ser más engorroso de calcular. Si usted arranca por el polar, a partir del polar, como Jx es igual a Ji, el J de inercia, el momento de inercia referido a cualquier eje que pase por el baricentro de una sección circular va a ser el mismo. ¿Por qué? Y porque todos los ejes son ejes de simetría. Entonces siempre da mitad de figura coincidente con mitad de figura, y eso lleva a que el momento de inercia va a ser siempre el mismo. Entonces, a partir de esa condición, yo podría simplificar la cosa y decir, bueno, volvamos otra vez a eso que ya vimos, ¿se acuerdan? Tomábamos por acá un pedacito de área, ese pedacito de área que teníamos por acá, acá teníamos este pedacito de área, es el que se nos ocurrió estudiar ampliándolo por acá, y dijimos, mire, si lo amplío, acá tengo ese diferencial de área expresado acá. De forma tal de que si este es el diferencial de área que pretendo estudiar, ese pedacito que está ahí está, dice, uno de los valores que entra en juego es este radio que va a parar sobre esa línea que está a la mitad. Entonces, este es un radio menor al radio externo. Esto es el diferencial de R que está en juego. Y este es el diferencial de longitud, que ya habíamos visto que lo podíamos trabajar si conocíamos este diferencial de θ como el diferencial de θ que multiplica a R. Y de ahí llegamos a la conclusión que el diferencial de A era el diferencial de R por diferencial de L, o si se quiere, diferencial de R que multiplica el diferencial de θ por R. Eso ya lo habíamos contado. Si yo se me ocurriese meterme contra la inercia, el problema que tengo para plantearme la inercia es que ese radio respecto del eje X o respecto del eje Y lo voy a tener que descomponer. Es decir, tendría que conocer cuánto vale este ángulo, que podríamos llamar ángulo alfa, para calcular las proyecciones. A ver si estamos de acuerdo. Las dos distancias que me pueden interesar serían, una es esta, hasta ahí, justo hasta ahí, una es esta. Otra es esta, que es la otra distancia que me podría ser de interés. Vamos a hacer una cosa, vamos a correr este alfa del otro lado para que este alfa no sea un motivo de discordia. No, todo junto no me interesa, solo quiero mudar el alfa de forma tal de que el alfa no me traiga problemas. No hay caso, no se quiere quedar quieto, pero lo que podemos hacer es escribir el alfa de este lado y sacarnos el alfa este del medio para que acá me quede más limpio esta otra distancia que está en juego. Esta distancia que llamamos Y y esta distancia que llamamos X la vamos a necesitar cuando hagamos Jx, no es más que el integral extendida a todo el área de Y cuadrado diferencial de A. Pero ese Y cuadrado es R por el seno. Y si quisiese sacar Ji, no es más que el integral extendida a todo el área de, ahora al revés, X cuadrado diferencial de A. Pero ese X
este X es R coseno de alfa. Sí, lo puedo hacer, pero es un lío. Es ciertamente más engorroso, porque fíjense que si en vez de trabajar con alguno de estos dos, se le ocurriese calcular el polar, eso sería la integral de R. R es la distancia al eje Z por el diferencial de área. Si yo ahora cambio el diferencial de área lo puedo cambiar y me queda que es este término que tengo acá arriba, ¿no? Dice diferencial de R, diferencial de tita, diferencial, no, por R. Con lo cual acá me aparece necesariamente la segunda integral que entra en juego, pues no tengo manera de que no me aparezca una segunda integral, porque esa segunda integral, la primera atiende a la magnitud del radio. Claro, el radio va desde acá hasta acá, y eso es ir de 0 a R. Y el tita va, si lo barro entero la figura, va entre 0 y 2pi. Con lo cual, acá sigo rápidamente a la conclusión, porque es, por un lado, 2pi, me saco del medio eso, y después me queda R cubo, me queda R a la cuarta sobre 4. O sea que esto me queda pi R cuadrado. Esperen, vamos a hacerlo más prolijo. Conclusión, este polar me queda pi R cuarta sobre 2. O si lo quieren en diámetro, a mí me resulta más cómodo el diámetro, o por lo menos porque lo tengo más registrado, simplemente porque me lo acuerdo de memoria. Yo sé que este me va a dar pi diámetro cuarta sobre 32. Claro, el diámetro es el radio, es el diámetro sobre 2. O sea que lo tengo que elevar 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Me queda 2 por 16. O sea, me quedó pi diámetro cuarta 32. Lo vamos a usar sí y mucho. Sí y mucho. Entonces, por eso lo desarrollamos para que, de alguna manera, de algún lado salió. Y ahora miren, si este es el polar, yo sé que el polar es la suma de Jx más Ji, pero como son iguales, puedo concluir entonces que Jx, que es igual a Ji, lo puedo escribir como la mitad del anterior. Y se me queda pi diámetro cuarta sobre 64. Y ahí alcancé el momento de inercia que era un objetivo del problema. ¿Dudas? Profe, una consulta, perdón. Sí. ¿Por qué son iguales JI, JX? Perdón. Porque mira, está bien la pregunta. Si vos calculás el momento de inercia respecto del eje X, ¿sí? Te va a dar un valor. No sé cuánto. Te va a dar un valor. Ahora, fíjate una condición. Debería ser, como el eje X corta la figura en 2 semicírculos, si lo analizás respecto del eje Y, también te corta la figura en 2 semicírculos. Es más, respecto de cualquier eje que pasa por el baricentro, también te corta la figura en 2 semicírculos. Ah, porque es simétrico entonces. Claro. Ah, Porque es gracias. simétrico respecto de cualquier eje, JX, JI, JU, JW, basta que el eje pase por el eje de simetría, por el baricentro, el momento de inercia es pi diámetro cuarta sobre 64. Siempre. Muchas gracias. De nada.
Profe, eso es para cualquier figura simétrica, ¿no? No. Momento de inercia de una sección circular. Circular. Ok. Si no es circular, no puedo aplicar esta condición. Y ahora empiezo a tratar de definir qué es una traslación de ejes. Y ahí voy detrás de un objetivo. ¿Por qué traslado los ejes? Bueno, ahora vamos a tratar de encontrar el porqué de esta traslación. Es una herramienta fundamental clave. No digan que no avisamos cuándo lo es, cuándo no lo es. Es una pieza clave. Clave aprender la traslación. Va a aparecer un teorema, ese teorema se llama Steiner y lo vamos a aplicar. Y muchas veces, por no saber aplicarlo, aparece que, bueno, no tengo el resultado. Hoy Nico nos va a contar algo vinculado a esto. Necesitamos de alguna manera llegar hasta este punto para poder verlo. ¿Qué nos interesa? Bueno, nos interesa relacionarnos con el baricentro. Supongamos que el baricentro no sé dónde está, pero presumiblemente podría estar por acá. Entonces por acá trazo otra vez una terna de ejes que para asociarla, que es una posición baricéntrica, le agrego una letra adicional para separarlo del caso anterior y digo este sí sub G. Y ahora tomo un diferencial de área que esté dentro del primer cuadrante de la posición baricéntrica, o sea, de la terna baricéntrica. Y si se fijan, esta distancia que va de acá a acá, yo la podría llamar distancias y medida en G. Y esta distancia que va de acá hasta acá es una distancia X que también está medida respecto de esta terna que trabaja contra baricentro. La separación entre estos dos ejes, es decir, esta separación que tengo de acá hasta acá, bueno, es una separación, en este caso genérica cualquiera, que la puedo llamar A, y la separación que tengo de acá hasta acá, la puedo llamar B. ¿Qué estoy tratando de hacer? De relacionar la inercia respecto del eje X, Y, con relación al X, G y G. Quiero ver si puedo encontrar una relación de pasaje entre la inercia, ya sea baricéntrica respecto de un eje que esté fuera de baricentro o de un eje que esté fuera de baricentro, y la quiero traer a baricentro. A ver si puedo encontrar alguna relación de pasaje. Y lo primero que encuentro es que si yo hubiese definido cuánto vale la distancia de esta posición hasta mi terna, vamos a mudar, simplemente a mudarla para que nos quede un poquito más hacia afuera, no tan pegado el problema, lo vamos a traer apenas para afuera. No. Para que no se empaste nada más. Este es el eje X. Digo, la distancia que va de acá hasta acá, bueno, hasta ahora la llamábamos Y. Sin el G porque está referido a ese eje. Y la distancia que va, acá también tenemos que mudar esta para afuera. Mudamos esto para afuera para que, a ver si lo podemos mudar de alguna manera. Y digo, la distancia que va de acá, hasta este, la habíamos llamado anteriormente, en vez de X, una distancia X. Conclusión, yo podría decir que Y no es más que Y sub G más A. Que X no es más que X sub G
a B. Si yo lo que quiero calcular es cuánto vale el momento de inercia referido al eje X, bueno, yo me acuerdo que era la integral extendida a toda la superficie de un I, que era la distancia del diferencial de área al eje considerado, distancia del diferencial de área al eje considerado, pero I va elevado al cuadrado, es I cuadrado diferencial de A. Claro, que observen un detalle. Si reemplazo I por la relación establecida, dice, bueno, entonces eso sería I sub G más A, todo elevado al cuadrado diferencial de A. Claro que si desarrollo ese corchete vendría como I sub G elevado al cuadrado más 2 veces doble producto del primero por el segundo, IG por A, más A cuadrado. Y todo esto por el diferencial de A. Claro, si ahora se me ocurriese empezar a particionar el problema, me quedaría un problema así. El 2 lo puedo sacar fuera del integral, el A lo puedo sacar fuera del integral, y me queda I sub G diferencial de A. Y ahora me queda un A cuadrado fuera del integral, que hice, separé los tres términos y abrí en tres integrales. Y ahora miren, si se fijan, esta Jx fue referida, dice, este momento de inercia referido al eje X fue definido como I cuadrado diferencial de A. Y acá tengo un I cuadrado G diferencial de A. Quiere decir que tiene una expresión análoga a esta, salvo que en vez de estar vinculado al eje X, esta expresión dice que la relación de distancia es con respecto no al eje X, sino al XG. Es decir, algo empiezo a encontrar, dice, este término tiene acá un valor que dice que este es el momento de inercia de un eje X que pasa por baricentro. ¿Dudas? Este término es este que está acá. Dice, ese término es este que apareció acá. Y ahora miren, vamos a meternos con la segunda de las integrales. La segunda integral dice IG por diferencial de A. Estoy tomando el momento de inercia, perdón, el momento. ¿Es de inercia o estático? Estático. Estático. Referido a un eje, ¿qué eje es el que está tomando? ¿El X o el XG? El XG. Y es el momento estático referido a un eje XG. Ese eje tiene la particularidad que pasa por baricentro. Entonces, pregunto, ¿cuánto vale este momento estático? Bueno, uno de los corolarios que hicimos y marcamos, hicimos mucho hincapié, fue decir, el momento estático respecto de un eje cualquiera que pasa por baricentro, siempre es cero. Dice, entonces, este término es igual a cero. Y finalmente nos aparece un término que dice A cuadrado por A. Dice, acá encontré una relación de pasaje. Claro que si en vez de haber escrito esa, hubiese escrito esta, me hubiese aparecido algo
totalmente idéntico, salvo que en vez de A sería B cuadrado por A. Y si la expresión no hace falta desarrollarla, va a dar sí o sí este término. ¿Dudas? Ahora, observen un detalle. Si en vez de trabajar, porque acá estoy trasladando momentos de inercia, si en vez de trasladar inercias hubiese arrancado por trabajar con referencia al X y al Y en forma simultánea, la inercia era distancia al cuadrado. Cuando es referido a dos ejes, a ese se le llamaba centrífugo. El centrífugo tenía la particularidad de que en vez de intervenir una distancia, intervenían dos. O sea, intervenía respecto de X, respecto de Y, y aparecía el diferencial de A. Bueno, pero eso yo también lo puedo expresar reemplazando por los términos que tengo ahí. Dice XG más B, IG más A. Alguien se pierde en la demostración porque no tiene mayor dificultad, pero sí es importante las conclusiones, más que el desarrollo, las conclusiones. El desarrollo es para que vean un fundamento de dónde nace. Dice, bueno, si ahora hago este desarrollo, me aparece la integral extendida, todo el área de un conjunto de productos. Por empezar, uno que dice XG y G. Después aparece otro que dice XG por A. Después hay uno que dice IG por B. Y finalmente hay uno que dice A por B. Y todo esto por diferencial de A. Y sigo en esa construcción y digo, bueno, entonces me está hablando de hacer esta partición, dice. Trabaje con esta y vea qué es. Trabaje con esta y vea qué es. Después trabaje con esta. Para finalmente trabajar por esta. Y voy de nuevo repasando términos. El primero, este que está acá, es idéntico al que tenía arriba, que dice X por Y diferencial de A. Y ahora me habla de XG, IG diferencial de A. Dice, bueno, entonces ese tiene que necesariamente ser el centrífugo respecto del XG y el IG. O sea, en vez de estar trabajando referido a los ejes verdes, estoy trabajando respecto a los violetas. Bien, no tiene mayor dificultad. Y ahora, de nuevo, dice, bueno, pero ¿y acá qué me apareció? ¿Y acá qué me apareció? Dice, es el momento estático, en el caso de XG, es respecto del eje IG. En el caso de IG, es el momento estático referido al XG. Dice, pero esos son momentos estáticos respecto a ejes que pasan por baricentro. Entonces son nulos. Finalmente me queda A por B y por A mayúscula. Fíjense que es análogo a los términos que desarrollamos antes, sin mayor novedad. En el primer caso es A cuadrado, en el segundo caso es B cuadrado, ahora me desacoplo en dos ejes, X e Y, entonces es A por B.
pero los términos son iguales. Y finalmente, aparece uno más en juego de estos. Dice, ¿qué pasa si en vez de trabajar con este, a mí se me ocurriese trabajar contra el polar? Recuerden, tienen dos inercias, un centrífugo y un polar. Entonces trabajo contra el polar, a ver qué me da el polar. El polar lo que podría hacer es una picardía. Yo sé que el polar lo puedo, si los ejes son ortogonales, esto es válido si X es perpendicular a Y. Si no, no se cumple. O sea, se cumple pero con otras expresiones matemáticas. Entonces, puedo hacer esto. Claro, si puedo hacer eso, ahora lo que podría hacer, para no trasladar el polar, traslado las inercias. Y las inercias dicen JXG A cuadrado A, JIG B cuadrado A. Claro, si uno con de lo que estoy hablando es de trabajar contra un polar, pero que pasa por G. Porque acá era el polar, este era el polar, referido a la intersección XY, este es el polar referido a la intersección XG y G. Entonces este es el polar. Y acá me queda más A cuadrado, B cuadrado, y todo esto por A. Y entonces la pregunta es, ¿qué es A cuadrado más B cuadrado? A cuadrado. ¿De? ¿Eh? ¿De? ¿Y qué La distancia. ¿Qué distancia? Entre el... ¿Hasta la Z? no. Entre la Z y qué. Ejes. ¿Eh? Ah, sí. Es la Entre distancia el centro como y el área. Entre el baricentro y el área. No te entendí, no es que te haga repetir por jorobar, es que no te entiendo. ¿No es la distancia entre el baricentro y el eje, y el origen de coordenadas? O sea, entre el origen del rosa y el origen del verde. Eso es. Entre el origen del rosa y el origen del verde es esta la distancia que está en juego. Dice, esta distancia es A cuadrado B cuadrado. Esta distancia. Entonces, ¿de qué me habla? Dice, bueno, fíjese que termina dando una expresión idéntica a todas las anteriores que veníamos manejando. Dice, el polar es el polar baricéntrico más D cuadrado por A. Y acá terminé de construir todas las traslaciones y a esto se lo conoce como los teoremas de Steiner. Ahora Nico nos va a contar, por supuesto después de hacer un breve descanso, cómo aplicar estos conceptos, el teorema de Steiner. Pero antes de cerrar, voy a jugar yo con un pequeño ejercicio, pues hacemos un pequeño descanso, pero lo que necesito es visualizar algo que sale a consecuencia de lo que estamos viendo. Miren un detalle, dice, el momento de inercia respecto del eje X es igual al momento de inercia baricéntrico más la distancia que separa ambos ejes elevada al cuadrado por A.
Y si lo repito respecto de otro eje, en este caso Y, vuelve a dar lo mismo. Dice, el momento de inercia respecto de un eje que no es baricéntrico es igual al momento de inercia baricéntrico más B cuadrado por A. Cuando lo pienso en el centrífugo, me aparece más A por B por A. Cuando lo pienso en el polar, más D cuadrado por A. Pregunta. ¿Cuál es el momento de inercia más pequeño que yo puedo presentar en la figura? Dice, evidentemente el momento más chico de todos es el momento referido a un eje que pase por baricentro. ¿Por qué? Porque respecto de un eje paralelo a este, siempre se le agrega un término positivo. Este es positivo, pero A elevado al cuadrado, sea positivo o negativo a la distancia, por el área, este término es positivo. Y si lo repito acá, dice, el momento de inercia baricéntrico respecto del eje Y, si lo quiero respecto de un eje alejado del baricentro, deberé sumarle la distancia entre ambos ejes elevado al cuadrado más A. Conclusión, el momento de inercia es el más chico de todos. Ahí apareció la inercia, que había aparecido en la clase anterior cuando yo decía que el perfil se deformaba y que la flecha obedecía a 4 parámetros que habíamos encontrado en conjunto. La carga, la longitud, el material y el momento de inercia. Claro que yo puedo tomar el momento de inercia de un eje que esté suficientemente alejado y da tan grande el J que lo que digo es que la pieza no se deforma. ¿Verdadero? No, falso. Parte de una premisa equivocada. Usted debe considerar en todo momento el momento de inercia más chico, no el más grande. Y el más chico siempre es baricéntrico. Entonces yo voy a usar mi terna referida a baricentro por esta consideración. Los valores que aparecen son los valores representativos de mi sección transversal. Lo demás son herramientas auxiliares. Muestro la traslación, tratando de volver al momento de una sección rectangular, porque algunos valores habíamos encontrado en la sección rectangular. En la sección rectangular, vuelvo otra vez a la sección rectangular en procura de encontrar los más chicos, porque son esos los que me interesan. Y yo había dicho que si yo tenía una terna y le había calculado respecto de ejes que eran tangentes a mi figura, este es el eje X y este es el eje Y, y se me ocurrió tomarme un rectángulo por acá, y ese rectángulo que me tomé era este rectángulo. En donde esto era B y esto era D. Pero si revisan, si buscan más arriba, en algún momento, antes de entrar a la traslación, por acá arriba, yo encontré que respecto del eje X era B, D al cubo sobre 3. Y respecto del eje Y, D, B al cubo sobre 3. Había encontrado esa expresión. Dice, si yo quiero, respecto de este eje, el JX es B por D al cubo sobre 3. Fíjense cómo la inercia es más grande referida al eje X que lo es respecto del eje Y, porque respecto del eje Y interviene al revés, dice B al cubo por D sobre 3. ¿Cuál me interesa? Bueno, a mí me interesa de todas la que pase por acá. Es esa la que va a ser la que yo voy a terminar usando, la que pasa por baricentro. Entonces, si yo quiero mudarme desde acá hacia baricentro, ¿agrando o achico el momento de inercia?
Yo lo que tengo es el JX y estoy procurando encontrar el JX que pasa por G. Y habíamos visto que esto era la distancia que separa a estos dos, que le habíamos dado el nombre de A cuadrado por A. Cuando lo traigo de un eje que está afuera y lo llevo hacia baricentro, lo achico la inercia en procura de encontrar la representativa de mi sección. Entonces, ¿qué conozco? Bueno, yo conozco este. Conozco el B de cubo 3. Claro que también conozco cuánto vale el A. El A vale D sobre 2. Cuidado, una cosa común, muy común, que se olviden de este cuadradito. No se olviden de este cuadradito. Es muy común, que multiplica a B por D. Y acá, perdón, me equivoqué. Lo que conozco es esto. Lo puse mal. Yo conozco este. Y lo que quiero es calcular este valor. Con lo cual paso del otro lado restando. ¿Y qué me aparece? Dice, mire, este valor va a ser JXG, va a ser igual a B de cubo 3 y le paso el otro término. Y acá me viene restando B de cubo 4. Con lo cual abajo me aparece un 12 y acá me aparece un 4 y acá me aparece un 3 y acá me aparece un B de cubo. Es decir, si termino la expresión, dice que JXG es B por D al cubo sobre 12. ¿Lo tengo que retener? Sí. Esta expresión tan simple como esta, sí es necesaria que se la acuerde. ¿No la puedo copiar? Sí, la puedo buscar en un libro, pero lo que pasa es que lo que tarde en buscarla le resta tiempo. Y no es difícil. Y la vamos a usar un montonazo de veces. Entonces, referido a este eje, fíjense que era BD cubo sobre 3 pasó a ser B de cubo sobre 12. Claro que este, que es el J y G, va a pasar a ser lo mismo. En vez de tener B cubo D sobre 3, voy a tener B cubo D sobre 12. Ya sé que estos son los valores más chicos. Y ahora observen. ¿Yo qué hacía? Yo tenía una viga simplemente apoyada, puesta acá. Esa viga simplemente apoyada tenía una carga P por acá. Ahí por ahí habíamos transitado la vez anterior, lo corro un cachito, lo que quiero es que se quede la imagen de lo que busco. Habíamos puesto una carga P por acá y habíamos venido a buscar cuál de las dos posibilidades respecto de una sección rectangular era la más conveniente. Si posicionarla así, respecto de esta carga P puesta acá, o bien posicionarla al revés. Bueno, ahora ya aprendí que de los momentos de inercia con el que debo trabajar es con el más chico, y el más chico es el que pasa por baricentro. Fíjense que cuando me meto respecto de este eje, ese valor es B de cubo sobre 12. Pero como el D es mucho más grande que el B, cuando me meto por acá, ahora el B es esto y el D es esto. Con lo cual ahora me queda D, la base,
por la altura es B, sobre 12. Entonces decimos, mire, de las dos, esta sección, la que tiene este momento de inercia más grandote, es la que menor deformación va a presentar. Este va a ser el primero de los casos, mientras que el segundo de los casos va a ser esto. Va a deformar más porque la inercia es mucho más chica. Hasta ahí fuimos. ¿Se entendió? Porque lo peor es que lo disfruten y lo entiendan. Vamos avanzando un poquito más. Una gotita más. Yo tengo que traer el centrífugo. Podría ser que el centrífugo fuese una herramienta que yo busco. Era el JXY. Pero el JXY no me lo acuerdo, no me acuerdo. Tengo que venir, no me acuerdo cuánto daba, pero no importa, venga y búsquelo. ¿Cuánto valía el JXY? Y el JXY, no lo hicimos. No hicimos el JX y el JY. ¿Lo podemos hacer? Sí. El JX y el JY dice... No es tan difícil de calcular, no lo hicimos, pensé que lo habíamos hecho. El JX y el JY es la integral de X por Y diferencial de A. A lo largo de A. Entonces, lo que hago es desacoplar trabajando con diferencial de X, diferencial de Y como expresión del área. Y ahora me quedo con que esto es la integral de X diferencial de X que multiplica la integral de Y diferencial de Y. X va entre 0 y B. Y va entre 0 y D. Con lo cual, esto me queda X cuadrado sobre 2. Y cuadrado sobre 2. O sea, ahora me queda D al cuadrado sobre 2. Y me parece que este valor me da B cuadrado, D cuadrado, 4. Ahora lo tengo respecto de los ejes verdes. Lo tengo acá y acá, referido a esos dos. Pero lo quiero traer a los ejes violetas, pasantes por baricentro. Y ahí volví a aplicar Steiner. ¿Qué tenía? Bueno, Steiner me había dicho que JX y era el más grande porque acá adentro venía el más chico. Los más chicos están adentro. ¿Por qué más chico? Porque acá aparece A por B que multiplica todo el área. Entonces, si yo escribo esta expresión, acá me queda. Lo traigo al lado. Dice B cuadrado, D cuadrado, sobre 4. Y acá me queda la incógnita que quiero poner de manifiesto. Dice J, X, G, Y, G. Dice, esto es igual, y ahora escribo más. Y el A, miren el A. El A vale D sobre 2. Y el B es esta distancia que está acá. Y el B vale B sobre 2. Este es B. B sobre 2. Y el A, D sobre 2. Bueno, entonces es cuestión de acá. Es A. El A, B sobre 2. El D, el B, D sobre 2. Que multiplica A por B, por A. Y A es B por D. B por D.
cual de acá puedo despejar que este centrífugo, JXG y G, es 0. Claro, el centrífugo, el que venía referido a dos ejes, al igual que el estático, era el que podía tener negativo, positivo, nulo. Y eso no me lo puedo olvidar. No me puedo olvidar que el centrífugo puede tener negativo, positivo, nulo. Como no me puedo olvidar que el estático puede tener positivo, negativo, nulo. La clase que viene vamos a trabajar contra ese centrífugo y ese centrífugo nos va a ayudar. Pero para ir cerrando lo que hicimos hoy, veamos qué nos pasaba con el polar. ¿Qué pasaba con el polar? Y el polar referido al XY, si ustedes quieren, para que no se pierdan, lo ponemos en colores. El polar referido a los ejes verdes tenía que ser igual al polar referido al eje baricéntrico. Pero claro, esto era más esa distancia entre ejes al cuadrado por A. Entonces, si yo quiero traer eso, bueno, tendría que traer ese polar para volverlo a traer hacia atrás. ¿Qué conozco yo? Conozco el momento polar, conozco el momento de inercia polar referido al XY. No lo vi, creo que no lo calculamos, no me acuerdo, pero creo que no. ¿Pero lo podemos calcular? Sí, lo podemos volver a calcular, no sería tan difícil calcularlo. Ah, no, lo habíamos calculado. BD sobre 3D cuadrado B cuadrado. Acá está. BD sobre 3 D cuadrado B cuadrado. Ese lo tengo. Ese es el verde. Dice, este que está acá es BD sobre 3 B cuadrado D cuadrado. ¿Y a mí qué me interesa? Ajá. ¿Y la distancia D cuánto vale? Bueno, la distancia D la podríamos sacar como B sobre 2 al cuadrado más D sobre 2 también al cuadrado, y todo esto que multiplica B por D. ¿No? Porque la distancia, miren la distancia es esta dirección oblicua. La distancia que indiqué ahí no es más que esta que va de acá a acá. Esa es la distancia que busco. Y esa distancia la podemos ubicar como B sobre 2 al cuadrado más D sobre 2 al cuadrado. Creo que no hay mayor dificultad en esto. Entonces, si me vuelvo a meter en la expresión, de acá tengo que sacar el polar, porque lo tengo. Fíjense que me apareció acá me apareció un B de 4, y acá me apareció B cuadrado D cuadrado. Ah, lo tengo más o menos cocinado esto. Dice, este J polar, respecto a baricentro, va a ser igual. Y acá escribo, me quedó B cuadrado, el B cuadrado y el D cuadrado creo que lo puedo simplificar, ¿no es verdad? Lo escribo por las dudas. B cuadrado más D cuadrado, esto sobre 4 que multiplica a B por D. B cuadrado más D cuadrado sobre 4 que multiplica B por D, y ahora le tengo que restar el verde. Y el verde es B por D sobre 3 B cuadrado D cuadrado. Bueno, ese lo puedo sacar afuera. Y me queda algo así. Dice, el polar trasladado tiene que ser más chico que el anterior. El anterior era el verde. Y a ver qué llego ahora. Dice, acá me quedó B por D.
Y fíjense que me queda 4 y 3. O sea que si saco factor común 12, me queda espérate que me perdí. Esto es BD sobre 4, saco factor 12 y acá me queda un 3. 3 veces B al cuadrado más D cuadrado. Sí, pero es 3 menos 4, ¿no? Claro, por B cuadrado más D cuadrado. B cuadrado D cuadrado. Pero acá me parece que tengo un error. En algún lado hay un error. Creo que cuando hizo el pasaje del verde al negro, del BD sobre 3, Claro, Mario, porque no, o sea, tendrías que haber pasado lo negro para el otro lado restando, ¿entendés? Y vos pasaste el verde. ¿Entendés lo que te digo? Ah, Si no te queda... este Claro, negro... el signo JP es negativo. Claro, pues si vos pasas el verde para el otro lado, tenés que pasar el violeta para el otro lado y es negativo también. Entonces, ¿entendés? O pasás uno o pasás el otro. Sí, este es negativo y este es positivo. Claro. ¿Y alguien se da cuenta por qué yo me di cuenta? No es porque tenga el resultado, porque no lo tengo el resultado, pero lo que sí tengo en claro es que el polar me tiene que dar sí o sí positivo, no me puede dar negativo. Y acá me aparecía que al hacer 3 menos 4 me daba negativo. Claro, ahora al invertir, ahora sí, esto me quedó correcto. Y me quedó que este resultado es B por D sobre 12, que multiplica a B cuadrado D cuadrado. Y observen, cuando trabajaba con el polar referido al eje Z, me había quedado BD cubo B cuadrado D cuadrado. Pero cuando me vine al polar baricéntrico, esto se me achicó. Y me quedó BD 12, que multiplica B cuadrado D cuadrado. Ciertamente, este valor en violeta es más chico que el valor que tenía antes. Porque antes tenía dividido 3, ahora tengo dividido 12. Es un cuarto del anterior, correcto. Y ahí llegué a uno de los resultados que buscaba. Y con eso fuimos transitando esa expresión. Solo para cerrar, en el minuto que me queda, vamos a escribir una expresión muy breve, muy sencilla. Es más largo el título que otra cosa. Y dice momento centrífugo, porque nos va a dejar otra cosa que tenemos que recordar, de una sección cualquiera respecto de un eje de simetría. Fíjense que el eje de simetría tiene mucho que ver y otro eje ortogonal. Vamos a ver el centrífugo. ¿Va a ser importante? Sí, pero no hoy, la clase que viene. Lo que me interesa es que hoy me quede la idea. Dice, si la figura tiene un eje de simetría, bueno, acá me dice un eje de simetrío, pero se entiende la idea. Ahora, después lo corrijo. La figura tiene un eje de simetría. Si yo tiro, este es mi eje de simetría. Este es mi eje y tiene un eje X cualquiera. No hace falta que pase por ahí, puede pasar por donde se les dé la gana. Por donde quieran, por donde quieran. Este es el eje X.
Pero este eje es un eje de simetría. O sea, lo que estoy afirmando es que acá tengo las dos banderitas. Y ahora miren un detalle. ¿Se acuerdan? Si tomo a una distancia I genérica cualquiera, un diferencial de área que esté posicionado a una distancia menos X, puedo encontrar a una distancia X otro diferencial de área. Pero si cambio y tomo a una distancia Y' cualquiera, puedo tomar a menos X', a más X', otro diferencial de área y otro diferencial de área. Entonces lo que digo es, si yo multiplico el diferencial de área por X y por Y, lo que estoy buscando al multiplicar, recuerden, el estático o de primer orden multiplicaba por una distancia. El momento de segundo orden multiplica por una distancia, ya sea al cuadrado o por dos distancias, siempre multiplica por dos distancias. Si yo calculo esto, este producto no es más que un diferencial de momento centrífugo respecto de los ejes X e Y. Pero observen, este diferencial de momento centrífugo que corresponde a este punto se contrapone contra este. Este se contrapone contra este. Al tener este eje de simetría la pieza, la mitad se coincide con la otra mitad y el centrífugo respecto al eje X y al eje Y es 0. O sea, siempre que haya un eje de simetría y yo pueda tomar un eje ortogonal, cualquiera, no importa, cualquiera el que le guste, el centrífugo va a ser 0. ¿Va a ser importante? Muy importante. Está lleno de muy importantes. Sí. Cada vez se va llenando de más importantes. Bueno, ¿cuántos minutos nos tomamos? Porque después Nico nos va a contar un ejercicio de traslación. Pero ahora va a hacer aparecer tabla de perfiles, va a jugar con algo de eso. Y entonces vale la pena jugar con eso y descansar un cachitín. Y después vemos cuáles son las dudas que puedan tener si es que tienen alguna duda. ¿15 o 10? 10. 10. Bien, 21 y 15, si quieren. Si no quieren, arrancamos y seguimos, ¿eh? Digo para descansar 5 o 10 minutos porque se necesita, me parece a mí. 21 y 15. Dale, profe, 21 y 15. 9 y cuarto arranca Nico contando un ejercicio. Dale, perfecto, Mario. 9:15 arrancamos. Corto la grabación. Salvo Dale. que haya alguna duda, algo. No duda. Ahora tengo que encontrar dónde estaba lo que estaba grabando. Acá. Ahí está.